Gloria a Dios. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Les saludamos en el nombre precioso de Jesús con este texto actualizado que siempre queremos que lo tomen en cuenta, no dejando de conectarnos como algunos tienen por costumbre. Y si se puede poner también una palabrita que resonaba el día de hoy en mi corazón. Oremos mucho y valoremos también mucho las transmisiones en vivo que se están haciendo en el sentido de predicar la palabra de Dios, porque después de esto puede llegar el momento, puede llegar el día en que ni eso se podrá hacer. Ya hay países donde se está restringiendo el internet. Por ejemplo, en China están prohibiendo todo tipo de predicación por el internet. Entonces los cristianos en China no tienen la posibilidad de que sus pastores les prediquen. No tienen la posibilidad los cristianos en China y en otros lugares a que se pueda predicar la palabra o puedan oír la palabra por el internet. Entonces cada uno pues en su casa lee y están totalmente desconectados. Por eso, en base a lo que, digamos, estaba viendo lo que pasa en otros países, hoy le animo, ¿no?, a cada uno de ustedes, saludando también con todo mi corazón a cada uno de los siervos de Dios, que oremos y valoremos las transmisiones en vivo que se están haciendo de la predicación de la palabra de Dios, ya que puede llegar el día o el momento en que ni siquiera eso sea posible. Hay lugares donde el internet está saturando tanto que se está literalmente cortando. Lugares donde, repito, como en China, donde se está prohibiendo predicar la palabra de Dios. Todo tipo de predicación prohibido. ¿No es cierto? Imagínate. Así que, hermanos, estemos orando y cada día dando lo mejor de nosotros para el Señor. Oremos. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor, porque eres un Dios bueno. Te amamos. Recibe, Padre, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Tú eres bueno, papá, y para siempre es tu misericordia. Gracias por este día. Gracias por mis hermanos. Gracias por su familia que está tal vez sentada escuchando la palabra. Gracias por mis hermanos que han compartido esta palabra, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo. Y gracias por todos aquellos que tú permitirás, Espíritu Santo, que oigan esta palabra. Gracias, amado Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Damos palmas al nombre del Señor. Muy bien, mis queridos hermanos. Bueno, hemos estado hablando de la sabiduría y yo espero con todo mi corazón que usted, digamos, esté repitiendo las prédicas, ¿no? Y volviendo a escucharlas como una maratón, pero ya no como una maratón de series de Netflix, de películas, sino como una maratón de enseñanzas. Algunos han mal confundido la enseñanza de la sabiduría, pensando que todo lo que hemos hablado de la sabiduría tiene que ver con las 7 columnas. Y las 7 columnas fue la última enseñanza que dimos de la sabiduría. La primera enseñanza que dimos de la sabiduría fue el principio de la sabiduría. ¿Cuál es lo más básico para empezar en la sabiduría? Luego hablamos de la mayoría de versículos que hablan en el tema cómo alcanzar la sabiduría. Y luego de eso hablamos cuáles son los beneficios de la sabiduría en un hombre, en una mujer. Cuáles son los beneficios, qué podrá hacer con la sabiduría. Y luego de eso ya estuvimos hablando de digamos, las 7 columnas, ¿no? Las 7 columnas que sostienen la sabiduría. Y eso nos llevó a algo de 3 enseñanzas o 4, creo, ¿no? Y ahí la dejamos. He obviado el punto características del hombre sabio, que es otra cosa, cómo se comporta, cómo habla, cómo es las características del hombre sabio, que es muy diferente a los beneficios, ¿no? Y también otras cositas más que, bueno, ya quedan en una separata que la tengo allí hecha,
para cuando salgamos de la cuarentena. ¿No es cierto, hermanos? Entonces, el tema de hoy, ¿cuál es el tema de hoy? Que vamos a estar con este tema, vamos a estar predicándolo, enseñándolo hoy domingo, martes, miércoles, jueves y Dios mediante también sábado, porque el domingo estamos de campaña y el domingo tenemos un tema evangelístico, un tema libre, ¿no? Que no tiene nada que ver con las enseñanzas. Entonces, el tema de hoy, amados hermanos, así que prepárense, el tema de hoy es el siguiente, ahí está, principios de fe. Hoy yo quería hablar acerca de los amigos de la fe. Quería empezar con ese tema, los amigos de la fe. ¿Cuáles son los amigos de la fe? ¿Con quién, según la Biblia, trabaja la fe? Pero eso lo vamos a hablar el día martes, ¿no? Así que, ¿por qué? Porque me acordé que cuando quise hablar de sabiduría, empecé con lo básico, el principio de la sabiduría, principios de sabiduría. Así que quise empezar de la siguiente forma también con la fe, principios de fe. Entonces, en este punto vamos nosotros, hermanos, a definir primeramente qué es la fe. Y para eso vamos a identificar primeramente qué no es la fe. Muchos creen que es la fe, pero eso no es fe. Entonces, y de esa forma vamos a empezar el día de hoy, ¿ya? Y luego ya el día martes vamos a hablar los amigos de la fe, ¿no? Con quién trabaja la fe. Y luego vamos a estar hablando acerca de cuál es el alcance de la fe, ¿no? Porque la fe tiene un alcance, un poder. O sea, si tú tienes fe, hermano, si tú vives por fe, actúas por fe, hay cosas que tú vas a poder lograr que otros no lo van a poder hacer. Pero no es culpa de Dios, porque ya Dios se movió a tu favor y dejó su palabra para ti y te ha dado su espíritu para que puedas. Es porque a cada creyente a veces, digamos, tiene una fe empobrecida, una poca fe. Por ello es importante que nosotros podamos crecer cada día en fe o pedirle al Señor, Señor, ayúdame, aumenta mi fe. ¿Es cierto? Entonces, yo te animo a que estés atento con esta enseñanza, con esta palabra que traemos con mucho cariño para ti, mi querido hermano, ¿ya? Mi querida hermana, mi querido líder, siervo de Dios. Entonces, vamos a estar hablando de principios de fe. Qué importante es la fe, ¿no, hermanos? Especialmente en estos momentos de cuarentena, ¿no? Porque si no te agarras de la fe, vas a caer en el temor, vas a caer en el pánico, ¿no es cierto? Que ese también es otro tema de la cual también quiero hablar, no solamente los amigos de la fe, con quién trabaja la fe, sino también cuáles son los enemigos de la fe, ¿no? Los enemigos de la fe, que tiene que ver mucho, que ya lo explicaré, con la duda, tiene que ver con el temor y tiene que ver con la incredulidad, ¿no es cierto? Y también con otras cositas más que voy a enseñar también. Entonces, debemos de tener fe, pero a veces, hermano, cada uno, como hoy vamos a aprender, tiene su propia fe, su propia manera de ver las cosas. Y debemos de basarnos a lo que dice la Biblia, a lo que Dios enseña, a lo que Dios quiere, ¿ya? Entonces, recuerda el tema de hoy, recuérdalo, apúntalo en tu cuaderno, tenlo todo por temas. El tema de hoy, principios de fe. Tenemos unas diapositivas para ti, para que puedas, digamos, se te haga más fácil la enseñanza y el escuchar la palabra. Así que vamos a verlo, por favor. Muy bien, comenzamos. Recuerda de que hoy tenemos, hermanos, alabanzas. Hoy vamos a enseñar, si de repente hay cumpleaños, pásenos la voz en los cumpleaños para poder saludarlos. Vamos a dar algunos anuncios. Si hay alguien que nos está viendo de algún país o de algún departamento del Perú, hágalo saber para también saludarlo con mucho cariño. Y luego estoy dando pase a mi amada esposa, nuestra amada pastora, para que ella nos ministre en una cadenita de júbilo, en una alabanza para el Señor y poder acabar este domingo, digamos, como un culto precioso para el Señor, ¿ya? Así que prepárese para que mueva un poco la cintura, que debe de estar esa cadera un poquito oxidada, y que echarle el aceite del Espíritu, un poco de aceite, para que esa cadera vuelva nuevamente a la normalidad, como cuando danzabas en el templo del Señor, ¿no? Muy bien. Principios de fe. En principios de fe, vamos primeramente a definir qué no es la fe, ¿ya? ¿Qué no es la fe?
Ahora, yo estoy poniendo los 3 más básicos, ¿no es cierto? Porque son 7 los ejemplos de lo que la gente cree y le llama fe. Pero repito, me estoy adecuando al horario y a lo que, al método que estamos llevando de lejos, ¿no es cierto? Por esta cuarentena. Todo está, esto también está en una separata, la cual luego cuando ya estemos juntos, para aquel que lo desee, va a estar a tu disposición, ¿no, hermano? Por lo que yo, como tu pastor, seguimos trabajando, ¿no? Yo sigo orando diariamente por ti, por la iglesia, por los líderes, por cada familia. Sigo en lo que es, amado hermano, la enseñanza, el estudio, sigo haciendo separatas, te sigo enseñando, predicando la palabra. Y bueno, ya hemos dicho de que si esta cuarentena después del 26 se prolonga, sigue como yo pienso que sí, ¿no es cierto? Vamos a añadir también, según el tiempo que digan, vamos a añadir también viernes de consejería. Y eso lo vamos a explicar más adelante, ¿ya? Principios de fe. Muy bien, hermanos, principios de fe. ¿Qué no es la fe? Vamos a hablar solamente de 3 ejemplitos, 3 ejemplitos. Por ejemplo, vemos aquí A, ¿no? Lo que no es la fe. ¿Qué no es la fe? Que muchos creen. Bueno, muchos creen que fe, ¿no es cierto? Es, digamos, se remite en solo cree. Tú solamente crees nada más, ¿no? Tú solamente crees, tú solamente di que crees nada más, ¿no? Recuerdo mucho cuando pasó este episodio de, digamos, de cuando una congregación, hermanos, se metieron a el estadio de Alianza Lima, ¿se recuerda usted? Y fue todo un problema y bueno, y los hinchas de Alianza Lima comenzaron a decir, esos hermanos que se han metido a nuestro estadio, ¿cómo es posible? Y así son religión, ¿no? Salieron todos los aliancistas, salieron en la victoria. No sé si el estadio se llama Matute, bueno, entonces salieron ahí a defender su estadio, ¿no? Y recuerdo mucho que cuando estaban las cámaras apuntando, oí a uno que le pusieron el micrófono, que era uno de los líderes ahí, y recuerdo mucho que dijo algo más o menos, voy a parafrasear un poquito, no literalmente, sino voy a parafrasear lo que él dijo. Dijo algo más o menos como esto, ¿no? Dijo algo como que esos hermanos se pasan y así todavía dicen que creen en Dios. Por ejemplo, yo creo en Dios, Dios solamente quiere que crean en Él nada más, ¿no? Porque no importa lo que hagas, no importa si no haces nada o no importa, lo importante es que tú creas, eso es lo importante. Y bueno, ahí 2 cosas pasaron en mí. La primera, el decir, eso no dice la Biblia. Y lo segundo, el entender de cómo el diablo engaña a mucha gente y de saber de cómo mucha gente piensa lo mismo. Lo importante es que creas. Lo importante es que tú creas. Eso es lo importante, ¿no? No importa si eres un fornicario, un adúltero, si no vas, ya seas católico, cristiano, lo que sea, si no vas a tu iglesia, si de repente hace 20 años que ni vas, no importa si eres un lisuriento, si eres un mentiroso, no importa. Lo importante es que tú de lejitos creas. Está contento Diosito, ¿no? Con eso, ¿no? Que lo importante es que tú creas. Pero eso no dice la Biblia. Eso no es fe. Eso no es fe. ¿No es cierto? La Biblia habla, por ejemplo, en el libro de Hechos, te invito a leerlo en esta cuarentena. La Biblia habla que muchos creyeron, pero luego cuando el Señor comenzó a enseñar cosas duras, dice que muchos de los que creyeron se apartaron. Entonces, hermano, no es esa palabra de, no, yo creo, eres cristiano, ya, ni hablar, tiene fe. Ese asunto de solo creer no va, no está en la Biblia. Ahora, indudablemente, ¿no es cierto? Que también existe un creer que tiene que ver con una fe verdadera, bíblica, la cual es una puerta que te abre a la salvación, indudablemente. Pero no es una cuestión de, no, yo creo solamente, ¿es cierto? Entonces, hermanos, en el libro de Santiago, capítulo 2, 19, vamos a buscarlo, por favor, y mientras lo comienzan a buscar, ¿es cierto? Santiago 2, 19, les invito a abrir sus Biblias, ¿no? Les invito a que puedan abrir sus Biblias y de esa manera podamos compartir juntos la palabra de Dios, ¿es cierto? Recuerde que en el libro de Santiago, capítulo 2,
verso 19, ¿no? A ver qué nos dice la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios, miren lo que dice la Biblia. Dice la palabra de la siguiente manera, para aquellos de que dicen, no, lo importante es que creas, ¿ah? Lo importante es que creas. No importa que cómo vivas, no importa, ¿no? Lo importante es que creas, ¿ya? Mira lo que dice la Biblia. ¿Tú dices que crees en Dios? O sea, ¿tú crees que Dios es uno? O sea, ¿tú crees de que Dios es el único Dios? ¿Que es uno, el único Dios? Y que no es que Mahoma, Buda, no. ¿Tú crees que Dios es único, verdadero? ¿Crees en Él? ¿Sí? Qué bonito. Dice, bueno, bien haces, está bien, pero te informo algo. También los demonios también creen, y no solamente creen, tiemblan ante Él. Entonces, hermano, yo creo que a veces muchos demonios tienen una actitud mejor que muchos seres humanos que solamente dicen que creen, pero no tiemblan. Entonces, fe, hermano, fe, la verdadera fe, la fe que salva, la fe bíblica, ¿no es cierto? No es cuestión de solamente creer, ¿no? No es cuestión de solamente creer. Volvamos, por favor, a la diapositiva. Entonces, podemos verlo aquí. Lo que no es la fe, ¿no? ¿Esta reina? Lo que no es la fe, ¿no es cierto? Lo que no es la fe. Entonces, ¿qué no es la fe? Decir o pensar. No, lo importante es que yo crea. Entonces yo le hago una pregunta a todos aquellos que dicen que lo importante es solamente creer. Yo le hago una pregunta a usted que siempre digo, ¿no? Si tú crees que por solo creer en Dios eres de Dios, o Dios está en ti, o por solo creer en Dios eres cristiano, mi pregunta es, ¿tú crees que los chanchos existen? Bueno, sí, yo creo que los chanchos, yo sí creo en los chanchos. ¿Eres chancho por eso? ¿No es cierto? Yo creo de que no por creer en un chancho ya eres chancho, ¿no es cierto? De la misma forma, yo te hago una pregunta, ¿tú crees en los trabajos? Sí. Entonces, sin trabajar, sin ir a trabajar, vas a ir a cobrar en un trabajo a decirle a alguien que te pague, no, pero págame mi semana, pero págame, pero ¿por qué te voy a pagar si no has trabajado? No, pero yo creo en el trabajo. Eso no es ni lógico, pero lo queremos meter para las cosas de Dios, ¿no? Entonces, iría un joven, por ejemplo, a una graduación universitaria a querer que lo gradúen porque por el simple hecho de que él cree que existen las universidades. Y él cree en la universidad, yo creo en la universidad, pero no por eso te vas a graduar, o sea, eso no te hace universitario. No, ni tampoco creer en el trabajo te hace trabajador. Hay que trabajar, hay que ir a laborar. De la misma forma, creer en Dios solamente, hermano, y hacerlo de lejos, ¿no? No te hace cristiano, ni es la fe bíblica, la fe verdadera. Claro que hay un creer que tiene que ver con un creer de corazón. Y ese creer de corazón es la fe bíblica. Y ese creer lleva a acciones correspondientes. ¿No es cierto? Entonces te cambia la vida, es un nacer de nuevo. Pero no el simple hecho de un asentamiento mental. No, yo sí creo. No de esa forma. ¿Ya? Entonces, lo que no es la fe, decir, basta que creas. Tú solamente crees. Eso no es la fe. Segundo, este famoso dicho, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, cuando de repente alguien hace algo y alguien le dice, pero mi querido amigo, eso no, Dios no dice eso. Eso no dice la Biblia. Eso no está en la palabra. Eso no es de Dios. Eso no es correcto. No. ¿Qué salen algunos? Cuando hablamos en temas de fe, ¿qué dice la mayoría? Esa es mi fe, dice. Tú no te metas con mi fe. ¿Qué es eso, hermano? Eso es como que yo vaya a un médico, ¿no es cierto? Y le diga de repente, ¿no? No puedo respirar, ¿no? Mis pulmones están cerrados. Estoy con todos mis, con todas mis vías respiratorias con flema. Me siento mal. Y el médico me diga, bueno, tengo que ponerte una inyección, esas que son así tipo, ¿no? Que tienen aceite, que tienen cemento, ¿no? ¿Has visto esas inyecciones bravas? No, bueno, te tengo que meter unas 20 inyecciones como estas.
¿no es cierto? Y tú digas, estando mal, diga, no, permíteme discrepar, colega, cuando ni siquiera somos médicos, permíteme discrepar, colega, pero ese será tu conocimiento, ¿no? Pero ese hombre es médico, ha estudiado 7, 8 años para tener ese conocimiento que es el conocimiento verdadero de la medicina. Pero nos atrevamos a decirle, perdón, ese es tu conocimiento. Pero yo creo que si me amarro como mi Firulais, me amarro acá unos limones, yo creo que me voy a sanar porque ese es mi conocimiento. Hermano, por favor, es atrevido y a veces la ignorancia es atrevida. De la misma forma, hermano, ¿cómo alguien sin leer la palabra de Dios, alguien sin preguntarle a Dios puede decir, bueno, yo hago tal cosa y no sé si Dios querrá eso o no sé si eso estará en la Biblia? Ni he leído la Biblia ni tengo Biblia. Lo importante es que yo crea, no sé, pero yo, esa es mi fe y creemos y le llamamos fe. Ese es el problema. Y no existe en la Biblia esa palabra, esa es mi fe. Lo que la Biblia habla es, y la mujer tuvo fe, pero la fe bíblica para ser sanada. Y el hombre creyó, tuvo fe, pero el creer bíblicamente, ¿no? Que es un creer de corazón y no solamente decirlo. Entonces, no tanto mi fe, porque nosotros tenemos la fe de Jesús, ¿no es cierto? No, porque si alguien dice, yo tengo mi fe, otro vecino dice, bueno, yo también tengo mi fe, otro, yo tengo mi fe, entonces la fe sería relativa. Lo que tú crees para mí no es y lo que yo creo para ti no es, pero no es así. La fe no es tanto lo que yo quiera creer a mi manera, sino la fe bíblica, ¿no es cierto? Es una fe basada en la Biblia, basada en la palabra de Dios, ¿no? Entonces cuando por ejemplo, ya no en la medicina, cuando abogados, por ejemplo, ¿no es cierto? Un abogado dice, bueno, que ha violado a una niña, según la ley tal, según el inciso tal, tiene que ir preso, según tantos años, según tantos beneficios, y así. Y se levanta uno por ahí, el violador, diciendo, bueno, ese no es mi conocimiento legal. Porque según mi conocimiento legal, yo exijo que todo está bien y que solamente 2 horas me pongan en la puerta de la comisaría. Lo igual lo meten preso, porque no es lo que él crea en lo legal, es lo que es en, digamos, los estatutos civiles, legales, ¿no es cierto? De la misma forma, hay estatutos bíblicos, hay una constitución, ¿no es cierto?, legal, bíblica, de la cual es ahí donde se superita la fe, donde está superitada la fe. Entonces la fe no es de que yo creo tal cosa, y cada uno tiene su fe. ¿No es cierto? Es por eso que hoy en día hay gente, cristianos, que dicen, por ejemplo, no, bueno, yo no congrego, pero yo ya creí en el Señor, a mi manera, pero a mí los templos no me salvan. Es que no es cuestión de que el templo se salve. No es cuestión de que lo veas de esa forma, de que un templo te salve. No, por ahí no se ve. ¿Sabes cuál es la manera bíblica que se ve? Es que es un mandamiento congregar, reunirnos. Y si tú eres salvo, hay algo en ti que te va a llevar a conectarte, porque un miembro que yo lo corto se pudre solo, pero los miembros unidos forman un cuerpo. Entonces, no es cuestión de que caigamos en argumentos, en humanismos, es lo que dice la palabra y ponerle fe a lo que dice la palabra. Si no, cada uno va a creer lo que quiere. Quiero dar un ejemplo con mucho respeto, no busco que se me ofenda a nadie, pero con mucho respeto. No quiero condenar a nadie porque sé que puede estar el esposo de mi hermana, etc. Pero sí, con mucho respeto, quiero poner un ejemplo. Es como, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay algunos que en la Semana Santa se empujan su filetón de pescado y creen que comiéndose su pescado, ya, listo, ya la hicieron, ya son buenos cristianos. Pero en la Biblia ni te mandan a comer pescado, ni en la Biblia tampoco se habla que en Semana Santa se coma pescado. O sea, no lo dice la Biblia. Entonces yo sé lo que vas a decirme. Pero esa es mi fe. No, yo sé que esa es tu fe, pero no está basada en la Biblia. Y recuerda algo, por más que alguien crea, si lo que cree no está en la Biblia, eso se llama, según la Biblia, religión. Y los religiosos no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Qué diferencia hay entre un religioso y un cristiano? El religioso tiene su propia manera de ver las cosas, su propia fe. Él sirve a Dios a su manera.
Mas, sin embargo, el cristiano obedece la palabra de Dios y cree lo que dice la palabra de Dios. Esa es fe. Entonces, muy bien. Entonces, estamos recién en la enseñanza principios de fe. Y estamos viendo lo que no es la fe. ¿Qué no es la fe? La fe verdadera, aquellos que dicen, tú solamente crees, ¿no? Tú solamente crees, nada más. ¿No es cierto? Hemos visto que los demonios también creen. Otros, aquellos que dicen, bueno, esa es mi fe, ¿no? Esa es mi fe, pero no está en la Biblia, pero es mi fe. Pero Dios no te manda eso. No, pero esa es mi fe, esa es mi fe. Eso no está en la Biblia, eso no es correcto, ¿no? Y lo tercero es lo que está de moda hoy en estos tiempos, ¿no? La famosa mentalidad positiva, ¿no? Por ejemplo, el esposo va a buscar trabajo y la mujer que le dice, cholo, con fe, ¿no? Con fe, le dice. Entonces, ¿a qué le llama fe esa señora? Le llama fe ¿no? Sé positivo, mi hermano, ¿no? Sé positivo. De repente, tu hijo va al colegio, ¿no? A la universidad y va a dar su examen. ¿Qué le dice su papá, su mamá? Hija, con fe, ¿no? Con fe, ¿no? O sea, yo sé, usted me dirá, ¿no? No, confía creyendo en Dios. Bueno, dicho de esa forma, se puede, digamos, maquillar bien, ¿no? Pero la forma en que se usa hoy en día es, por ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a jugar un partidito de fútbol. Vamos, con fe, ¿no? Pero lo que están queriendo decir, lo que están ahí queriendo decir es con positivismo, ¿no? Sé positivo, ¿no? Entonces, vamos a salir de esta cuarentena, ¿no? Con fe. ¿Pero a qué le llaman con fe? ¿Que la gente del mundo va a orar, va a buscar de Dios? No, sino con positivismo. O sea, se le llama, hoy en estos tiempos, a la fe se le llama positivismo, con mente positiva. Sé positivo, con fe. ¿No es cierto? O como diría de repente por ahí alguno de la selva, ¿no? Con fe, ¿no? Entonces, así se le llama en estos tiempos a la fe. O sea, ya se le quitó a Dios, se le quitó lo que dice la Biblia, sino simplemente ser positivo. Ser positivo es tener fe, ¿no? Pero según la Biblia, no es así. Por ejemplo, Jesucristo vino a este mundo a predicar la palabra y él, su propósito era ir a la cruz a morir por nosotros. Ya. Seamos positivos, según el mundo, que le llama fe a eso. ¿Qué le dirían al Señor en este tiempo? Señor, predica, no te preocupes, con fe nomás, ¿no? Que nadie te va a agarrar, nadie te va a clavar la mano, ¿no? Con fe. ¿Tú crees de que si vienen a chaparte para llevarte a la cruz? No. Acá estamos para ayudarte, con fe. Tú predica nomás, con fe. Nada malo va a pasar. ¿Por qué? Porque a la fe en este tiempo se le llama ser positivo. Pero a veces la fe bíblica no tiene nada que ver con ser positivo, o con evitar lo malo, o con evitar el sufrimiento, sino la fe bíblica tiene que ver con el hacer la voluntad de Dios. El hacer la voluntad. Luego cuando Jesucristo vino a este mundo, Él predicó todo, pero aunque no era positivo, no era algo victorioso, que Él muere en una cruz, pero Él lo hizo con fe, porque a eso vino Él. Esa fue la voluntad del Padre Celestial. ¿Es cierto? Entonces, son cosas que hoy se hablan, ¿no? Son cosas que hoy se dicen, ¿no es cierto? Por ejemplo, un chico o una chica está enamorado, está en yugo desigual, o estás fornicando con tu enamorado, fornicando con tu enamorada, ¿no es cierto? Una amiga o un amigo, ¿qué te diría? Tranquilo, con fe, todo va a salir bien. Pero la fe bíblica va más allá de simplemente ser positivo. La fe bíblica te preguntaría, ¿quieres hablar de fe? Sí, no de positivismo. ¿Quieres hablar de fe? Sí, ya. Pregúntate, ¿ese chico es para ti? ¿Eres consciente? Si ese chico es para ti, ¿le has preguntado a Dios si esa chica es para ti? Te pregunto, ¿no es cierto? Si quieres agradar a Dios por la fe, si quieres que lo que tú haces esté en las manos de Dios y todo salga bien hasta viejitos, te pregunto, ¿es correcto lo que haces? Entonces, esa es la fe bíblica. La fe bíblica te lleva a la palabra. La fe bíblica te lleva a la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Y no tanto de que todo te salga bien, que todo sea como a ti te gusta. Con fe, positivo, mi hermano. Que es el modo simplista que lo ve el mundo, ¿no? Bueno, le comenté que son 7 los ejemplos que tengo yo
pero por falta de tiempo, con fe, vamos a dar 3 solamente, ¿ya? Ahora, estamos hablando lo que no es la fe. Lo que no es la fe. Ahora, veamos, según la Biblia, porque estamos en el tema principios, lo básico de la sabiduría, definiciones de sabiduría. Estamos en el tema principios de sabiduría. Vamos a ver ahora la siguiente diapositiva, nuestra hermanita Reinita Camasca. Vamos a ver ahora lo que es la fe. Y ahora sí con base bíblica, ahora sí entendiendo eso, ¿no? Lo que es la fe, lo que es la palabra de Dios. ¿Ya? Vamos a ver. Muy bien. Encontramos 3 definiciones en la Biblia. ¿Son algunitas más? Sí. Pero, repito, estamos dando solamente lo básico, ¿no? Porque estamos, digamos, tratando de darlo todo según el tiempo que tenemos, ¿ya? Muy bien. La primera definición en la Biblia de lo que es la fe es la siguiente. Vamos a Gálatas 5:22. Abra su Biblia, por favor, mi querido hermano en Cristo. Y mientras que usted abre su Biblia, permítame tomar un sorbito de agua. Muy bien, mis queridos hermanos. Entonces, vámonos a Gálatas. Vámonos a Gálatas. Capítulo, ¿cuánto dijimos? Capítulo 5, verso 22 me parece, no me acuerdo, a ver. Sí, Gálatas 5, 22. Vamos para allá, ¿es cierto? Vamos para allá. Gálatas 5, 22. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mas el fruto del Espíritu, dice el Señor, es amor, gozo, paz. Note la palabra fruto. Y note que el Señor, antes de eso, enseñó diciendo, perdón que me vaya un poquito, pero enseñó diciendo que al árbol se le conoce por sus frutos. ¿No? Entonces, y la Biblia habla de un fruto, de aquel que ha nacido de nuevo en el Espíritu. ¿No? Entonces dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Y qué dice? Fe. Fe. ¿No es cierto? Ahora, es interesante que esta palabra fe, vamos por favor nuevamente a la diapositiva anterior, es interesante que esta palabra fe, aquí en Gálatas 5:22, donde hemos leído, es una palabra que en el griego original, significa fidelidad. Tiene que ver con fidelidad. Entonces, comencemos con la primera, principios de fe, con la primera definición de fe. Bueno, todo aquel que es un verdadero cristiano, todo aquel que verdaderamente ha creído en Dios, y no solamente cree, no, verdaderamente ha creído, cree en Dios, tiene fe en Dios, va a haber un fruto, ¿no es cierto? Y según estamos aprendiendo, en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es fe. Y esa fe, le estoy enseñando en el griego, significa fidelidad. O sea, ¿qué va a hacer la fe verdadera en un cristiano? Va a hacer de ese creyente un cristiano fiel, una cristiana fiel. ¿No es cierto? Esa fe, esa fidelidad, te va a ayudar a permanecer en los caminos de Dios. ¿No es cierto? Hay un corito que dice: Jesucristo prometió nunca dejarnos. Y luego el coro dice: en las luchas y en las pruebas, ¿no es cierto? Él prometió estar conmigo, ¿no es cierto? Muy bien, van a haber luchas, van a haber pruebas, pero todo aquel que tiene fe verdadera, que realmente cree, va a permanecer en sus luchas y en sus pruebas con Dios. ¿Por qué? Porque es fiel. Es como una mujer fiel en su matrimonio. Puede pasar lo que sea, es como un hombre fiel en su matrimonio. Puede pasar, ser tentado, lo que sea, pero va a permanecer fiel en su matrimonio. De la misma forma, un cristiano que verdaderamente tiene fe, difícilmente va a abandonar a Dios, difícilmente va a apartarse de Dios. Y si en algún momento por debilidad, porque puede pasar,
por debilidad, cual hijo pródigo, se aparta, pero no es de que se va a ensuciar, se va a revolcar y va a estar ahí años. No, 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 no. Sino que se va a dar cuenta de su necesidad de Dios, se va a dar cuenta que le falta, como aquel hijo pródigo, le falta la paz, el gozo, que ya no se siente nada ni es nada sin el Padre, e inmediatamente volverá a la casa del Padre. ¿No es cierto? Entonces, la verdadera fe te capacita, ¿no es cierto?, para estar fiel en los caminos de Dios. ¿Será importante la fe? Por supuesto, amado hermano. Pero no solamente el solo cree, ¿no?, que es la fe de los demonios, sino el creer bíblicamente, hacerlo de corazón. Y esa fe te capacita, te da la fuerza para permanecer, para ser fiel en los caminos de Dios. Porque no te voy a engañar, como aquellos, no sé qué palabra usar, pero charlatanes, ¿no es cierto? Aquellos charlatanes, sátrapas, de los de pare de sufrir, que desde el nombre nomás, hermano, podíamos saber de que no están lejos de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Sí, te hablo de aquellos que te vendían el agua de Jerusalén, y de qué Jerusalén será, ¿no? Aquellos que te vendían la tierra de Israel, ¿no? Y te vendían y cosas como esas, ¿no? Bueno, entonces, hermano, escúchame bien, yo no te voy a engañar como ellos. Todo aquel que nace de nuevo, todo aquel que empiece el camino de Dios, va a tener problemas. Ahora, yo sé, de repente dirás, entonces, ¿cuál es la diferencia de que esté fuera de Dios y que esté en Dios? Si va a haber siempre problemas. La diferencia no son los problemas, es de que fuera de Dios vas a afrontar los problemas solo. Pero con Dios, Dios estará contigo, con Dios. ¿No es cierto? Entonces, es como la muerte. El problema no es morir. Todos vamos a morir, hermano. El problema es que mueras sin Dios. Ese es el problema, que es otra creencia que hoy se tiene un buen ejemplo para la diapositiva anterior, ¿no? Hoy en día creen de que todo aquel que muere, ¿no? El sicario, el violador, el que era el terrible del barrio, ¿no es cierto? El terrorista, todo aquel que muere. Cuando muere, todos son ángeles, todos son buenos. Ya está en la presencia de Dios, dicen, ¿no? Ya está con el Señor arriba, ¿no? Y bueno, y alguien de repente le dice, un momentito, eso no dice la Biblia. ¡Esa es mi fe! Dicen, ¿no? Y bueno, ya, respeta mi fe, ¿no? Pero ya hemos aprendido que esa no es la fe que la Biblia enseña, ¿es cierto? Entonces, la fe te capacita para permanecer en los caminos de Dios. ¿Será importante? Por supuesto, amado hermano. Por eso dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y en el original dice, y seguirá viviendo. ¿Es cierto? Por eso dice el apóstol Pablo enseñó, es por fe y para fe. ¿Es cierto? Porque el camino del cristiano es un camino de fe, ¿no? Por eso que el creyente siempre tiene que estar oyendo la palabra. Por eso ese asunto de dejar de congregar, de no buscar consejo. No, hermano, siempre oír la palabra. ¿Es cierto? Yo sé que cada uno lee la palabra, pero oír la palabra. Porque por el oír la palabra viene la fe. Y también, dependiendo a quién oigas, entra el temor, la incredulidad. Por eso, no oigas a todo el mundo. ¿No es cierto? No prestes oído a todo el mundo. Entonces, hermanos, mis queridos hermanos, ¿no es cierto? La fe te capacita para permanecer en los caminos de Dios. ¿Qué significa la fe? Según Gálatas 5:22, fidelidad. Serás fiel. Qué lindo. Dile al Señor, Señor, aumenta mi fe. Yo quiero ser fiel, Señor. Señor, ayúdame a crecer en la fe, Padre. Yo quiero ser un hombre fiel, una mujer fiel, un líder fiel. Pase lo que pase, Señor, aunque vengan grandes terremotos, como dice la Biblia, aunque la tierra tiemble, aunque el mar se levante, Señor, yo quiero ser como los montes de Sión, permanecer firme, Señor. Padre mío, aumenta mi fe. Quiero ser un hombre de fe, una mujer de fe. ¿Y cuál es el fruto de eso? Según la Biblia, la fe te dará fidelidad. Permanecerás fiel en los caminos del Señor. Caerán a tu lado 1000 y 10,000, pero tú seguirás adelante. ¿No es cierto? No serás perfecto, eso lo sabemos. ¿No es cierto? No somos perfectos. Pero
los años pasarán y seguirás fiel en los caminos del Señor. Y si de repente me está escuchando un hermano que se ha apartado, hoy reconcíliate con Dios y pídele al Señor, no tu fe, sino Señor, dame tu fe. Yo quiero ser lleno de fe, para que con esa fe ser fiel y jamás apartarme de tus caminos. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces, ¿qué es la fe? Primera definición, ¿qué es la fe? Fidelidad. Vamos a ver ahora en el libro de Hebreos, ¿no es cierto? Vamos por favor al libro de Hebreos 11.1. ¿Qué es la fe? Hebreos 11.1, ¿no es cierto? Seguimos bajando, seguimos bajando. Gloria a Dios, espero que usted en su casa lea Biblia, Hebreos 11.1, porque si no tienes la costumbre de leer la Biblia, vas a buscar Hebreos en el Antiguo Testamento, y esa también es otra cosa, ¿no? Nos llamamos cristianos, pero cada uno a su manera. Entonces, muy bien, Hebreos 11.1, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Aquí vamos a encontrar la segunda definición de la palabra fe. Muy bien, dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y estar convencido aunque no lo vea. Repito, es pues la fe, vamos a ver qué significa esta palabra fe, luego en la diapositiva, es pues la fe, la certeza, la seguridad, ¿no es cierto?, de lo que yo espero, ¿no? Estoy seguro de lo que yo espero. El Señor prometió, Él vuelve pronto, Él dijo que me ama, yo lo creo, ¿no es cierto? La seguridad de lo que yo espero, Él dijo, cielo nuevo y tierra nueva, y yo lo creo, Él lo dijo, yo lo creo. Ese poder me da la fe. ¿Se da cuenta? Entonces, la seguridad de lo que se espera y la convicción, estar convencido de Dios, aunque no lo vea. Por eso cuando el ateo dice, no, que se me presente Dios bíblicamente, si Dios se presenta, Él es santo, santo, santo. O sea, ya comienza a presentarse, cae muerto, según la Biblia, porque no hay hombre que pueda mirar a Dios y seguir vivo. ¿Es cierto? Otros dicen, no, por más que me hables lo que me hables, o tratamos de convencerlos con diferentes versículos, pero mire, escuche hermano, el que no quiere creer, no lo vas a convencer, porque para dejar de ser ateo o para creer en Dios, se necesita decir, Señor, yo quiero creer, ayúdame Señor. Y en ese momento, ¡pau!, llega el conocimiento de la palabra y dejas de ser ateo y comienzas a buscar a Dios, porque dice la Biblia que solamente la fe te da la convicción, aunque no lo veas. ¿No es cierto? Aunque no lo veas. Muy bien, entonces, ¿qué es la fe? Volvamos a la diapositiva, por favor. Volvamos a la diapositiva. Entonces, según Hebreos 11.1, dice, es pues la fe. Según Gálatas 5.22, la fe es fidelidad. Pero en Hebreos 11.1, cuando dice, es pues la fe, esa palabra fe es una palabra griega que significa confianza. Confianza. Entonces, en Gálatas, la fe es fidelidad, te capacita para permanecer fiel en los caminos de Dios. Pero en Hebreos 11.1, la fe te capacita para, en esa permanencia, años y años, no apartarte en los caminos de Dios, confiar en Dios en todo tiempo. ¿No es cierto? Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Yo sé que mi Redentor me tiene que levantar del polvo de donde esté a otro mejor lugar. Confía, hermano, confía. Nos tiene que levantar. No importa en dónde, en qué situación, del polvo de donde estés a otro mejor lugar. La confianza en Dios, hermano. Confiar en el Señor. Hermano, y a veces hay hermanos que dicen, ay, no sé, ya no confío como antes. Pídele al Señor, aumenta mi fe. Estás aprendiendo ahora la base bíblica, los principios de la fe. Te lo estoy enseñando, te estoy compartiendo esto que vale oro, que es oro, amado hermano, para que tú también lo apuntes y lo compartas y lo enseñes. ¿No es cierto?
Entonces, hermano, la fe es confiar en Dios. Entonces no es cuestión de que, como cuando éramos jóvenes, ¿no? Y estudiábamos y nos chancábamos la cabeza, ¿no? 5 más 5, 10, 5, 5, 5 más 5, 5. No es cuestión de chancar la cabeza. Confía, hermano. Confía, José, confía. No es cuestión de autosugestionarnos. Confía. Tengo que confiar. No. Es cuestión de que si yo noto que ya no confío en Dios como antes, pedirle al Padre en el nombre de Jesús: Señor, ya no soy el de antes. Aumenta mi fe, Señor. Quiero crecer en la fe, Padre mío, para que luego entre en mí sobrenaturalmente una confianza donde diga: wow, Padre Santo, me siento poderoso. ¿Dónde hay un demonio para pisarle la cabeza? ¿Dónde hay un demonio para meterle una patada voladora? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque estás con una confianza, como dice la Biblia, ¿no es cierto? Estás como búfalo, ¿no es cierto? Y demonio que se te ponga adelante, lo mandas a kilómetros, ¿no es cierto? Y dices: no, ahora entiendo lo que dice el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo, aleluya. Pero ¿por qué hablas así? Porque estás lleno de confianza, Gloria a Dios, amado hermano. No solamente para permanecer fiel en sus caminos, sino para confiar que Dios todo lo puede, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Para entender, amado hermano, que Él es el creador de los cielos y la tierra, y que a Dios no le tiembla el trono por el COVID-19. Para saber, amado hermano, que Dios sigue teniendo el control remoto en su mano, y de que Dios tiene el poder. No es, amado hermano, que de repente, ¿no es cierto? Digamos, debo de confiar. No es cuestión de sugestión, sino de, como dijo Pablo en Corintios, ¿no? Examinarnos, analizarnos. ¿Cómo estamos en la fe? ¿Cómo estamos en la fe, hermano? Mire, hermano, una cosa es saber que la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo. Y otra cosa es vivir como dijo Pablo, ¿no es cierto? Creer como dijo Pablo y decir: todo lo puedo en Cristo. Entonces son dos cosas muy diferentes, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Entonces, hermano, en Gálatas 5:22, la fe es fidelidad para permanecer en los caminos de Dios. En Hebreos 11:1, la fe es confianza, para confiar en todo tiempo en Dios. Confía, hermano, confía. Nos tiene que levantar del polvo de donde estés a otro mejor lugar. ¿No es cierto? Ese coro hermoso: yo sé que mi Redentor, Él vive, amado hermano. Él vive. El salmista David decía: voz de júbilo y voz de salvación hay en la tienda, en la casa de los justos. La diestra de Jehová, el brazo derecho de Dios, hace proezas. La diestra de Jehová sublime es. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Alábale a Dios ahí en tu lugar, hermano. Alábale a Dios, al Señor ahí en tu lugar. Salta de tu silla, comenta ahí: yo creo. Y si tú eres consciente que tal vez no sientes lo que te estoy hablando, pero la palabra de Dios, el logo de Dios, el rema también de Dios está entrando en tu corazón, entonces, hermano, pídele al Señor: aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. Yo quiero darte lo mejor de mí. Y bueno, vamos en este momento a ver el último que es 2 de Corintios 5:7. Vámonos para allá, hermanos. Vámonos para allá. 2 de Corintios 7:7. 2 de Corintios 5:7. ¿Qué es la fe? Según la Biblia, dice la Biblia: porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué es la fe aquí? Si andamos por fe. ¿Qué es la fe? No andar por vista. Volvamos a la diapositiva, por favor. Entonces, hemos aprendido, Gálatas nos dice que la fe es fidelidad. Hebreos, la fe es confianza. Y 2 de Corintios 5:7, la fe es no andar por vista. Esto implica, vamos terminando, esto implica no andar por las circunstancias. ¿No es cierto? Entonces, no te deprimas, mi querido hermano.
no te sientas mal, no tengas temor. Tú eres un hijo de Dios, ya sea que estemos en las calles o ya sea que estemos de cuarentena en la casa. ¿Es cierto? Somos hijos de Dios, somos creyentes, somos hijos de Dios, somos cristianos, somos pueblo de Dios. Entonces confía con todo tu corazón, confía con toda tu alma, confía con todo tu ser. Y vas a ver cómo Dios va a ayudarte, cómo Dios va a bendecirte. Nosotros no andamos por vista. Ahora ha venido el COVID-19 y ya están hablando que viene el 20 también ya. Ay, Dios mío, se ha cumplido la palabra. Justamente todo el mundo está en cuarentena, 40 días, cuarentena. Y estamos en el 2020. 2020, 20 más 20, 40. Ay, no, ya sí. Ahorita que aparecen meteoritos, están cayendo por todos lados. Ay, Dios mío, Padre Santo, la tierra está que tiembla. Se ha activado el cinturón. El cinturón donde está, digamos, donde está todo, donde ocurren los terremotos, los temblores. Ay, Dios mío, Señor, Padre Santo, ayúdame, Señor. Hermanos, no andamos por vista, andamos por fe. Nosotros andamos por fe. Así que no tengas temor, no tengas temor, hermano. Confía con todo tu corazón, confía con toda tu alma. A partir de hoy vamos a empezar a hablar todo acerca de la fe. Hoy hemos hablado lo que es los principios, lo más básico, lo que no es la fe y lo que es definiciones de la fe. Pero este martes vamos a hablar cuáles son los amigos de la fe, para que puedas, amado hermano, asociarte con lo que la Biblia dice y crecer en fe y poder lograr cosas por medio de la fe. ¿No es cierto? Poder lograr cosas por medio de la fe.